eh, la última clase que tiene a bien, pues, impartirnos el maestro hermano Ausencio Arroyo, ministro de la Iglesia de Dios. Y pues ha sido una excursión bastante favorable, hermano. A través de la iglesia que yo pastoreo ha sido de mucha bendición. He escuchado los comentarios también de aquellas personas que están con la idea de bautizarse y pues también de los otros hermanos que pues tenemos un bautismo bastante firme y activo, pues también nos ayuda a fortalecernos en los conceptos, en las convicciones, ¿verdad? Y pues le damos muchas gracias. Esta es la última clase que tenemos, y pues lo que empieza termina. En este caso, pues vamos a aprovechar al máximo. Las preguntas, hermanos, recuerden, podemos hacerlas al final de la exposición del hermano. Y pues por lo pronto, sin más por agregar, le doy la palabra a mi hermano maestro, hermano Ausencio Arroyo, y seamos bienvenidos todos. Adelante, hermano. Muy amable, hermano Pastor Antonio. Aprecio mucho la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Celebro su interés en seguir creciendo, en seguir madurando, en seguir avanzando en la vida cristiana. Y estoy seguro que Dios lo hace de diferentes formas. Y cada uno de nosotros va llevando un proceso para estar cada día más cerca en el propósito, en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy voy a abordar un tema acerca de cómo es que debemos confiar que Dios sigue obrando, que Dios seguirá actuando entre nosotros. Y hablaré acerca de cómo Dios nos sostiene por medio de su gracia. Él nos preserva por medio de su gracia. Voy a compartir un tema. Solo deme un momento para abrir el archivo, por favor. Este, eh, un segundo. um, un segundo, por favor, porque creo que me equivoqué. Ahora sí. Voy a compartir la primera parte de la presentación y eh, vamos a ver, esta va a ser la primera parte. Los seres humanos tenemos un problema bastante serio que es una debilidad, es una malformación que tenemos en nuestra naturaleza y es un punto que no se corrige con el conocimiento, que no se corrige con el dolor. Es algo que solo se corrige en el poder y la generosidad de Dios. El título de esta primera parte se llama La raíz de todos los problemas, el orgullo. Y hay una serie de pensamientos tomados de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Este es de otro de sus libros. Debemos saber que C.S. Lewis era un filósofo ateo, era profesor en una de las universidades en Inglaterra o en Gran Bretaña, porque me parece más bien que estaba en Irlanda. Y hay un momento en donde él tiene su conversión a la fe cristiana y se convierte en un apologeta de la fe cristiana. Y él
entre sus enfoques y las cosas que quería lograr era hacer accesible la fe cristiana, hacerla comprensible, hacerla también lógica para sus oyentes. Y bueno, dice estos pensamientos: existe un vicio del cual nadie en el mundo se halla libre, uno que todo el mundo critica cuando lo tienen los demás, uno del cual casi nadie, excepto los cristianos, se cree culpable. No hay una falta que convierta a una persona en impopular, ni una falta de la cual estemos más inconscientes en nosotros mismos. Y mientras más la tenemos en nosotros, más nos disgusta verla en otros. El vicio de que hablamos es el orgullo, es el amor propio. Yo le agregaría, es el amor desmedido que nos tenemos a nosotros mismos, porque todos tenemos una buena visión de nosotros y tenemos que querernos, y hay cosas de las cuales podemos realmente sentirnos satisfechos, contentos, y es un orgullo sano. Pero aquí se habla de el orgullo desmedido, y la virtud que se le opone en la moral cristiana se conoce como humildad. De acuerdo con lo que enseñan los maestros cristianos, el vicio esencial, la maldad extrema, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la avaricia, la embriaguez y todo lo demás son en comparación simples picaduras de mosquito. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo lleva a todos los demás vicios. Es el completo estado de antidios en la mente. ¿Qué hace el orgullo en nosotros? El orgullo devasta la vida, destruye matrimonios, hogares, naciones. ¿Y cómo lo hace? El orgullo impacta directamente en nuestra actitud, en nuestra manera de enfocar las cosas, en la manera de cómo nos juzgamos y cómo miramos eh, lo que somos ante Dios y ante los demás. Porque en primer lugar, el orgullo desafía a Dios. El orgullo desafía a Dios. Es un gran problema que tenemos muchas veces quienes creemos que nos merecemos la salvación. Es un gran problema cuando llegamos a creer que nuestra obediencia son méritos para salvación. Es un gran problema llegar a creer que lo bueno que hacemos convierte a Dios en deudor ante nosotros y no nos permite ver toda la debilidad, todo lo miserable que somos, porque cuando somos verdaderamente honestos ante Dios, debemos reconocer nuestras tendencias equivocadas, nuestras actitudes equivocadas, esa dimensión oscura que tenemos en el corazón cuando llegamos a pensar que somos superiores a los demás, cuando llegamos a pensar que todo lo hacemos bien, que somos perfectos, que todo lo hacemos de manera correcta, y que si nos sentimos en comunión con Dios es porque nosotros tenemos méritos, porque somos tan obedientes, tan perfectos, y no nos damos cuenta y no reconocemos que lo poco o mucho bueno que somos es porque Dios lo ha propiciado en nosotros. Y lo único que hemos hecho es decir que sí. Lo único que hemos hecho es aceptar la intervención generosa de Dios en nosotros. Pero el gran problema que tenemos es que el orgullo desafía a Dios.
porque por orgullo llegamos a creer que nosotros somos dignos, que nosotros somos perfectos, que nosotros somos rectos y que no hay nada que reprochar en nuestra vida. El orgullo no reconoce la intervención de Dios, no admite que sin Dios estaríamos totalmente perdidos, extraviados en la vida cristiana. El orgullo no admite tampoco que lo que tenemos como bendiciones en la vida son regalos del Señor, que en realidad no podemos decir, gracias a mí me conseguí una profesión, gracias a mi disciplina, mi esfuerzo, ya logré comprar una casa o logré comprarme un auto o logré hacer un viaje. El orgullo desafía a Dios porque no reconoce que son bendiciones, que son oportunidades que Dios nos pone para favorecernos. Por otro lado, el orgullo destruye al hombre, porque cuando el hombre fracasa, cuando el hombre se equivoca o cuando el hombre es desafiado y reacciona de forma desmedida con orgullo, el ser humano se destruye, destruye parte de sí mismo, ¿verdad? Cuando estás escribiendo algunas cosas en una hoja y luego fallas en algo que escribiste, hay quien actúa arrancando la hoja y rompiendo la hoja. El hombre que no es paciente consigo mismo, la persona que no tiene la actitud de aprender a esperar, se puede destruir a sí misma. Un hombre lastimado en su orgullo porque una mujer le dice que no, ese hombre puede llegar a aniquilar a la otra persona. La destruye con palabras, la destruye con su desprecio, la destruye a veces físicamente. La persona que es movida por ese amor exagerado a sí mismo puede llegar a destruir a otra persona, a otras personas. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, se pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? De todos esos conflictos internos que batallan dentro del ser humano. Es por orgullo que suceden muchos combates, muchos emprendimientos de destrucción, porque el ser humano quiere ver destruido al otro, ya sea destruirlo como un competidor económico, destruirlo como alguien que le roba la atención. Tal vez hayan escuchado la eh, historia, se me olvidó el género literario, donde intervienen animales, esta metáfora en donde un sapo extiende su lengua y engulle a una luciérnaga. Y cuando ya la enrolló y se la va a tragar, la luciérnaga le dice, le pregunta al sapo, espera, espera, ¿por qué me comes? Y el sapo le dice, ¿por qué brillas? El orgullo del hombre no permite que otro tenga bendiciones, que otro la pase bien, que otro sea mejor en algunas cuestiones de la vida. Y el orgullo nos lleva a destruir el buen nombre, a destruir la buena fama, a destruir la vida, porque el orgullo nos mueve a eso. El orgullo crea división, porque en el orgullo
El orgullo no nos permite o no nos lleva a aceptar que otra persona nos dé dirección en la vida, que otra persona tenga autoridad sobre nosotros. Y esto ocurre en el ámbito de las iglesias. Muchas de las separaciones no tienen que ver con proyectos de crecimiento, muchos rompimientos, muchas escisiones en comunidades de fe tienen que ver con orgullo. ¿Por qué lo hace él y no yo? ¿Por qué tiene que ser su palabra y no la mía? ¿Por qué tiene que ser a su manera y no como yo digo? Y el orgullo lleva a crear división y podemos encontrar justificaciones y podemos encontrar argumentos y excusas miles, ya sea reales o inventadas. Pero el orgullo lleva división y lleva división en un matrimonio y lleva división en una familia y lleva división en una iglesia, porque por orgullo los hermanos de alguien que fallece y que deja una herencia, pero que no hay conformidad, los hermanos pueden terminar en conflictos, en peleas y odiándose, como dice Dostoyevsky, el escritor en la novela de los hermanos Karamazov, se odiaban como buenos hermanos. Pueden, las familias pueden llegar a destruirse por orgullo. El orgullo deshonra la vida. El orgullo hace que tú te conviertas en una bestia. A veces como padre no permites que tus hijos te desafían y los violentas, los agredes. En mi vida de estudiante de psicología clínica, me tocó atender a niños que llegaban con planchas, a las marcas de las planchas en su espalda, eh, azotes que habían abierto parte de su cara porque les golpeaban con un cable. Algunas veces a algunos lo amarraban, otras veces lo castigaban levantándolo en la madrugada y bañándolo con agua fría y vivía con un terror que producía que no controlara esfínteres y se orinaba todas las noches. El orgullo deshonra la vida, la propia y la de las personas que están junto a ti. El orgullo deshonra la integridad de otras personas, porque por orgullo uno puede caer en la avaricia, uno puede caer en el chismerío, destruyendo la integridad, la buena fama de otras personas. El orgullo hace que uno se convierta en un monstruo, que hace que uno se convierta en una bestia destructora. El orgullo destruye el alma, porque el orgullo lleva a la idea de que uno es lo mejor que puede tener la vida. El orgullo le lleva a uno a la idea de que uno es el centro del universo, que nadie le puede corregir, que nadie le puede enseñar, que nadie le puede reprender. Dice un pensamiento de Agustín de Hipona: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Cuando yo era niño, algunas veces tuve un desencuentro con abejas, porque nos gustaba ir a comer la miel. Y entonces derribábamos el panal y comíamos miel, pero a veces las abejas estaban ahí y estaban enfurecidas y nos perseguían. Y varias veces me picotearon alrededor de los ojos que casi me dejan ciego, me picotearon en las manos y estaba yo algunas veces hinchado, ¿verdad? Tenía mi mano como del doble del tamaño.
Lo hinchado está grande, pero no está sano. Así es el orgullo. La persona arrogante, la persona que presume, ya viste todo lo bueno que soy, todo lo maravilloso que soy, ya viste cómo es que yo siempre tengo la razón, yo nunca me equivoco, todos me necesitan. La persona que es arrogante en realidad puede estar grande, pero no está sano. El orgullo destruye el alma. Y entonces, frente a estas cosas, yo quiero compartir la segunda parte que tiene que ver con la gracia sanadora. Una gracia sanadora que es afirmar, ¿verdad?, que somos sostenidos por la gracia de Dios. Somos realmente, somos realmente dependientes de lo que Dios puede hacer en nosotros. No puedo confiarme en el mérito. La vida de santidad, la vida como bautizado, la vida como un discípulo de Jesucristo, no depende de que yo ponga mi confianza en mí mismo, porque la pondría en alguien tan vulnerable, en alguien tan frágil, que en cualquier momento puede cambiar. Más bien somos sostenidos por la gracia de Dios. El tema es esta parte es un poquito larga, pero muy rápido. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, por fe hemos muerto también con Él. Hemos muerto con Cristo. Y por tanto, si morimos con Cristo, vamos siendo transformados con Él en la vida. Esto es lo que explica Pablo en Romanos 6. Y ser transformados implica obediencia, requiere obediencia. No podemos, dice Pablo, seguir en pecado. No podemos seguir en desobediencia, porque esto frustraría la gracia de Dios y también invalidaría la ley moral de Dios. Porque la fe pone en práctica la ley, no para perfección, sino para santificación. Es la fe la que lleva a la obediencia. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor, dice Gálatas capítulo 5, verso 6. Dios desea, como ya hemos visto en las charlas anteriores, la santificación de cada uno de nosotros, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y la obediencia es guardar los mandamientos, es mantener una pureza moral, porque Dios desea vidas santas para su pueblo, que cada uno de nosotros, al caminar en Cristo, guardemos nuestro vaso, es decir, nuestra persona, en santificación y honor. Esta es la intención de Dios. Dios quiere que su pueblo viva vida limpia, que cumpla la justicia que está expresada en los mandamientos y que realmente tengamos santidad. Y esta es la obediencia a la fe, lo que Pablo dice en Romanos 1:5. Aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Porque el bautismo no es que es permiso para seguir endeudándonos delante de Dios. Porque el bautismo no es como Dios ya pagó nuestra deuda. Entonces ya tenemos cuenta limpia y podemos seguir haciendo lo mismo que antes hacíamos, porque lo que implicó en el bautismo es el llamado a la santidad y el llamado a la santidad es un cambio de naturaleza. Ya no vivimos para el pecado, vivimos para la voluntad de Dios como siervos de la justicia. Obedecer con objeto de ser justificado es no tomar en cuenta el sacrificio de Cristo. Hay quien dice, yo
me voy a esperar a bautizarme hasta que domine mis debilidades, hasta que yo haya dejado mi debilidad, mis malos hábitos, o que yo vea que ya superé mis tendencias pecaminosas. Si alguien puede superar sus debilidades, si alguien puede abandonar sus tendencias pecaminosas sin la ayuda de Dios, sin el bautismo, entonces yo pensaría, ¿para qué se bautiza? Si puede hacerlo con su disciplina, con su esfuerzo, con su sumisión a la doctrina, a la santidad. Pero la verdad es que nunca ninguna persona podrá lograr el nivel que Dios quiere de nosotros solo con su esfuerzo, solo con su dedicación. Y estaríamos diciendo que entonces no necesitamos el sacrificio de Cristo. Haríamos inválido el sacrificio de Cristo. Pero la realidad es que ninguno de nosotros puede alcanzar el nivel de moralidad, el nivel de santidad, solo con el esfuerzo en la obediencia. Necesitamos de la intervención del Espíritu de Dios. Porque la motivación adecuada para obedecer la ley viene del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, mientras que la ley como exigencia me trae la muerte, porque me trae frustración y me trae fracaso, porque me doy cuenta que no puedo yo obedecerla plenamente. El guardar la ley no trae el espíritu, porque el espíritu viene cuando uno se sabe perdido, necesitado y ruega por la misericordia a través de Jesús. Cuando el espíritu llega a la vida del creyente, el creyente se apresura a hacer lo que le gusta al Señor, esto es, guardar la ley. El proceso entonces es, en mi debilidad me reconozco que necesito del Señor, que necesito del Espíritu, necesito de su poder, entonces me declaro incompetente, incapaz, y el Señor envía su Espíritu para fortalecerme. Con la ley, Dios no señala nuestra rebeldía. Con el Evangelio, Dios provee el remedio que nos restaura en la relación con Él. La ley requiere de santidad. El Evangelio da la santidad. La ley es perfecta y puede guardarse perfectamente solo por gente perfecta. Y en esa condición solo Jesucristo encaja en la descripción. Pero el Evangelio es el medio de perfección para la gente imperfecta. Todos encajamos en esa descripción. Para volvernos cristianos debemos darnos cuenta que no hay forma de compensar pecados pasados. No hay manera en que yo diga, con mi obediencia del próximo sábado pagaré la desobediencia del sábado pasado, porque mi obediencia del próximo sábado solo cubrirá la obediencia de ese sábado. No queda un plus, no queda un extra que yo pueda emplear para otros pecados. Uno debe rogar el perdón de Cristo y uno debe morir a la ley como medio de justicia, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Esto es lo que Pablo explica acerca de cómo viene la justificación. Pero la ley siempre es válida como norma de vida, como norma para vivir en la santidad de Dios. Veamos esto en relación con la fe de Abraham. La fe de Abraham significa básicamente creer y caminar en la esperanza de Dios, aun cuando ésta parece una realidad imposible para los seres humanos. Esto es un llamado a no confinarnos a los límites del razonamiento humano y a lo que nuestras sociedades muestran como único camino posible. Porque
En Abraham se distingue la fe en varias cosas. Es un llamado en su ancianidad, es un llamado cuando él no es padre, es un llamado cuando él vive en un mundo pagano y ahí Dios lo llama y ahí responde por fe a Abraham. La fe es un acto de seguimiento, no es una mera declaración. Abraham decide obedecer a Dios y eso es la fe. Por esto debemos siempre notar la diferencia. Abraham no solo cree en la existencia de Dios, sino cree a la promesa de Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La fe no es un rito, ni es una declaración exclusiva. La fe es tener confianza. La fe es soltarse en las manos de Dios. En segundo lugar, refiriéndonos a la fe de Abraham, es importante en quién está puesta la fe. ¿En quién está puesta la fe? Muchas veces se habla acerca, por ejemplo, de que eh, el poder está en la oración. El poder no está en la oración. El poder está en aquel a quien tú le oras. Pero a veces nosotros como que em, elevamos a Dios, divinizamos una práctica, pero no es la práctica, es aquel en quien está el símbolo. ¿Está nuestra fe arraigada en el Dios que vivifica a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran? ¿O cambiamos la verdad de Dios por la mentira y nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, sometiendo y domesticando nuestra idea de Dios a nuestros prejuicios y verdades? Abraham creyó en el Dios que vivifica a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran. Cuando Dios le pidió que diera a su hijo, al que representaba el cumplimiento de la promesa, y Abraham no se lo negó, porque Abraham cree en aquel que vivifica a los muertos, como dice Hebreos capítulo 11, porque creyó en aquel que es posible que trajera de entre los muertos a su hijo, de donde en cierto sentido lo volvió a recibir, porque él en su corazón lo entregó, sabiendo que Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería saber si el corazón de Abraham seguía siendo suyo, o si ahora acaso amaba más lo que Dios le había dado que a Dios mismo que se lo había dado. Y lo que enseña la fe de Abraham es que él creyó que las promesas de Dios son inquebrantables. En tercer lugar, la fe transforma. El objeto de la fe transforma al creyente. Un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, dice que en el pensamiento pragmático del mundo moderno, conocer algo significa dominarlo, tener poder. Por esto muchos tenemos esta idea, saber es poder, porque el que sabe mucho tiene poder. Un médico que sabe mucho tiene poder. Un especialista en inteligencia artificial, cuanto más sabe, tiene poder. Y esto es lo que la sociedad moderna entiende por conocer. Pero en el concepto bíblico, conocer es asombrarse. Conocer es asombrarse. Y entonces hablar de la fe es hablar de asombro, es hablar de admiración, es hablar de
reconocimiento, sometimiento al poder, a la grandeza de Dios. Mediante el conocimiento se participa en la vida ajena. Y el conocimiento no transforma lo otro en propiedad del sujeto, sino que a la inversa. El conocimiento, el del objeto, transforma al sujeto mediante la expresión de admiración. Conocer a Dios no es para dominar a Dios. Conocer a Dios es que a través de ese asombro de conocerlo, nos transforma. A Dios lo podemos encontrar en tantas manifestaciones del mundo y de lo cotidiano. Y a Dios debemos de seguirlo admirando siempre, siempre. Usted lo puede admirar a través de la naturaleza, es decir, de la creación, en una salida del sol, en la puesta del sol, en el sol entre las nubes. Usted puede admirarle al Señor en una playa, a la orilla del océano, al ver la inmensidad. Puede hacerlo desde un avión, al ver el mundo tan majestuoso, tan imponente. Pueden hacerlo cuando se ponen a los pies de una secoya, allá en California, y cuando miran hacia arriba y se sienten ustedes tan pequeños. Pueden admirar a Dios cuando miran una abeja o un panal de abejas, o pueden hacerlo al mirar una flor, al mirar el campo, al mirar a un niño, al mirar a una persona que ustedes aman. Pueden encontrar a Dios de maneras tan maravillosas como cuando se resuelve un problema, cuando tienen la experiencia de un milagro, cuando hay una sanidad, cuando hay la mano maravillosa que les evita un dolor mayor. Allí está Dios. Así que conocer a Dios es ante todo asombrarse de su presencia. Y ese es el conocimiento que transforma nuestro ser. Y es el conocimiento de Dios lo que nos funda como una comunidad, le da sentido a la fe, ¿no? Algo más en la fe de Abraham, y es que la fe no es una declaración de inocencia al culpable, sino es la justificación. La justificación nos hace justos en relación con Dios y en relación con la humanidad total y el resto de la creación. No solamente es que declara que somos inocentes, nos hace justos. No solamente es como un papel. Miren, ya fui justificado y tengo permiso, ¿ah?, para lo que hice. Nos hace justos. Nos hace justos ante nosotros mismos y nos hace justos en la relación con Dios y nos hace justos en la relación con los demás y en la relación con la creación. Entonces es más que solo como un documento de permisión. En un mundo donde la verdad se ha vuelto mentira y ha aprisionado a la justicia, Dios tiene poder para hacernos justos, llamándonos a la verdadera vida y hacer de nosotros instrumentos de su justicia, como lo hizo con Abraham cuando lo sacó de un mundo pagano y lo llamó a caminar para que recibiera una promesa, y lo hizo instrumento de bendición para todas las familias de la tierra. Bautizarte en Jesucristo es bautizarte en el modelo de la fe de Abraham, donde Dios te lleva
a ser justo, es decir, hacer de ti una vida como instrumento de bendición para los demás. Solo recibiendo el poder de Dios podemos tener esta vida justa. Otro aspecto es nuestra disposición a creer en el Dios que vivifica a los muertos y estamos llamados a dejarnos vivificar por su evangelio, alcanzando todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que hacemos, todos los ámbitos deben quedar dentro de la transformación. Cómo nos relacionamos, qué anhelamos, cuáles son las metas, cómo miramos y tratamos a los demás. El Señor nos enseña a mirar con sus ojos, a actuar en la gracia y en el poder de su Espíritu. Y finalmente, Dios puede vivificarnos y esa es la buena nueva del Evangelio. Es darnos esa vida diferente, esa vida de justicia, de verdad. Ahora bien, recuerden que estamos hablando de cómo es que es Dios quien nos sostiene, es Dios quien lo hace. Pablo dice, estoy convencido de que Dios que comenzó una buena obra entre ustedes, la continuará y la completará el día en que Jesucristo regrese. La gracia no solamente es para borrar el pasado, no solamente es para perdón de los pecados pasados, es la gracia de Dios la que nos sostendrá cada día, lo que nos sostiene cada día. ¿En qué consiste la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder de seguir adelante cuando tenemos ganas de rendirnos. La gracia nos alienta, nos levanta, nos sustenta, porque es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, actuando en nosotros. Es, como dice Pedro, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre. Así sea. Así que el ser bautizados es saber que Dios nos llevará hasta el final, que Dios nos conducirá hasta completar su obra, ya sea nuestra muerte, si no viene antes el Señor, o el proceso de glorificarnos cuando Él regrese. Pero es realmente la gracia de Dios la que nos sostiene. Cuando estás a punto de abandonar, cuando quieres dejarlo todo, cuando crees que nada tiene sentido o llegas a pensar que no ha valido la pena tanto esfuerzo, sacrificio, renuncia, pero es la gracia la que te levanta, te empuja, te mueve, porque es el poder para seguir adelante. Cuando no te bautizas, no le estás diciendo a Dios, Dios, necesito la inspiración de tu espíritu, necesito tu poder en mi vida, porque es como si le dijeras, lo puedo hacer por mí mismo, voy a enfrentar la vida por mí mismo, voy a tratar de ser bueno por mí mismo. Pero cuando te bautizas, le dices a Dios, Señor, no puedo solo, no soy capaz de cambiarme a mí mismo, ni siquiera quiero. A veces quiero y otras no. Pero bautizarte es decirle, Señor,
quiero que cambies mi vida, que cambies mi manera de pensar, que cambies mi condición delante de ti, delante de los demás. Y desde ahí Dios se compromete contigo porque es fiel a las promesas y su poder te levantará cuando te quieras rendir. La gracia que nos sostiene es también el poder de hacer lo correcto cuando no tienes ganas de hacerlo. Hay veces que te sientes tentado y quieres ceder y quieres darte permiso y quieres decir, lo puedo hacer. Creo que ya estuvo bien de tanto no hacerlo. Ya estuvo, ya tuve bastante de no darme la oportunidad. Y muchas veces cuando te sientes orgulloso, orgullosa de ti misma y dices, creo que soy bastante buena, creo que hago muchas cosas buenas, eres más vulnerable, eres más frágil. Cuanto más arrogante estás, más frágil eres. Como dice Proverbios, si caíste fue porque te enalteciste. Antes de la caída viene la elevación. Pero la gracia sustentadora es el poder de hacer lo correcto cuando todo alrededor es incorrecto. Es lo que te sostiene en los momentos de prueba. Es lo que te hace decir, no, no puedo deshonrar a mi Señor. No puedo, no puedo manchar lo que Dios ya limpió. Es el poder, como José, para correr frente a la tentación y confiando que en las consecuencias Dios te preservará. La gracia que te sostiene es también el contentamiento de saber que eres bendecido. Es el contentamiento de decir, estoy aquí porque Dios me trajo hasta aquí. Y lo que tengo, lo que he recibido, las cosas buenas que hay en mi vida son bendición de Dios. Caminar en el Señor es un regalo que tiene muchas expresiones o son muchos regalos diariamente, cotidianamente. Vivir en la gracia que nos sostiene es saber agradecer, saber agradecer. Señor, gracias que me libraste, gracias que estás conmigo para alcanzar esta meta, gracias que tengo una familia, gracias que me rodeas de afecto, de cuidado, gracias que siempre me sostienes, gracias que me evitaste más dolor, gracias que me libraste de pecar de manera más grave, gracias porque tú me has iluminado, gracias que me has dado suficiente para vivir. Gracias porque he tenido oportunidades. Gracias porque tú guardas mi existencia. Es tener el contentamiento de sentirnos bendecidos. La gracia que nos sostiene es saber que Dios nos ayuda a mantenernos en pie cuando somos tentados. Recuerde, estos aspectos son importantes. La tentación en sí misma no es pecado. Creo que la Escritura nos dice claramente de Cristo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Tener la oportunidad, tener la posibilidad de desobedecer no es en sí mismo pecado. El pecado es el acto de la desobediencia. Es tomar una decisión en rebeldía, en oposición a la voluntad de Dios. Recordamos algo que ya también había señalado. La tentación no desaparece
con el bautismo y menos sin el bautismo. La tentación nunca desaparece. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo los reductos del viejo hombre, de la persona antigua que somos en la naturaleza humana, porque el mundo es un ámbito de provocación y porque el adversario pone también los medios con los cuales quiere hacernos caer. La tentación nunca desaparece. Cada quien es tentado de manera diferente, según su propia personalidad, su propia historia. Cada quien es tentado. Hay quien es tentado a la pornografía, hay quien es tentado a codiciar cosas que no son suyas, hay quien es tentado a odiar, hay quien es tentado a lastimar y mostrar poder sobre otros. Cada quien es tentado de manera diferente, pero nunca desaparecen las tentaciones, porque las tentaciones son como impresiones primarias, como esas huellas. Así cuando el cemento está fresco y alguien pone una marca, alguien pone una pisada o alguien pone su mano oprimiendo, como lo hacen allí en el paseo en Hollywood, ahí en Los Ángeles, ponen sus huellas en el cemento fresco. Así las tentaciones son impresiones primarias. El pecado es la decisión incorrecta que sigue esa sensación. Ah, de querer tener un placer que no es de manera correcta o no es un placer válido. Es muy amplio el camino de la tentación. Pero también recordamos con respecto a la tentación que las tentaciones son humanas, que las tentaciones no son de otro mundo, son de esta realidad, de esta existencia de nuestro mundo frágil, de la condición caída del ser humano. Toda tentación es humana, dice Pablo en 1 Corintios 10:13, porque han sido ustedes expuestos a la prueba, pero recuerden, todas las pruebas a las que son expuestos son humanas, pero Dios es más grande que esas tentaciones. Y cuando tú te confías a Dios, Dios no solamente permite la prueba, sino que te da la salida para que tú seas una persona que gana en medio de esas batallas y para que crezcas en madurez. Por esto Pedro también lo dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Y la gracia sustentadora es decirle a Dios, Señor, no puedo con mi propio yo, con mi yo débil. No puedo, no soy capaz. Necesito tu ayuda. Necesito tu fuerza. Solo en el Espíritu de Dios recibimos esa gracia que nos sostiene. La gracia que sustenta nos ayuda a mantenernos en pie cuando estamos agotados. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que nos ayuda a hacer lo correcto cuando hacer lo correcto se vuelve difícil. Hay cosas que para cada uno de nosotros nos resulta fácil. Hay para quien abstenerse de alimentos inmundos no representa ningún problema. Es realmente sencillo para alguien, pero quizá para otra persona que vivió acostumbrado a ciertos platillos le resulta difícil. Probablemente hay quien en muchos momentos de su vida diaria se siente tentado a mirar de manera inapropiada, a actuar de manera inapropiada. Y conforme avanzas en la vida cristiana, las tentaciones en ocasiones llegan a ser todavía más
eh, extraordinarias en el sentido de que pueden ser más impactantes porque tu vida ha crecido, pero al haber crecido, también tu caída puede ser más terrible para ti y para los que están a tu lado. Hay momentos en los que hacer lo correcto es más duro. Nos agotamos cuando pretendemos depender de nuestras fuerzas. Se nos acaba el impulso, se nos terminan los argumentos, nos agotamos. Pero si aprendemos a depender de Dios, entonces somos renovados. Tu sustento viene de la dependencia de Dios, como tenemos los ejemplos de las vidas extraordinarias de Noé, de Moisés, de Elías, de Jesús mismo. La gracia sustentadora nos da el poder de seguir adelante cuando tenemos problemas. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La gracia sustentadora es el recurso que tenemos cuando los problemas son las injusticias o el sufrimiento inocente. El salmista dice en el Salmo 13, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Eh, este Salmo 13 lo recuerdo muchas veces como ese salmo de lamento. Y siempre me recuerdo cuando yo era adolescente, que en una de las iglesias allí en Monterrey, si no me equivoco, pudo haber sido la iglesia en la que creció Antonio Reina Iracheta, en la iglesia del Obrerista. Había un piano viejo, cuando yo era adolescente, un piano viejo, y había un hermano, el hermano José, este momento se me fue el apellido, llegaba y tocaba el piano. Y muchas veces le escuché esa melodía. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y lo tocaba en una forma que a mí me hacía casi llorar, porque me estremecía y yo pensé si el hermano sufría mucho o es que era su sensibilidad al tocar el instrumento. Hay momentos en donde te sientes solo, te sientes quebrantado, la vida te golpea, tu mundo se viene abajo. Solo si te confías a Dios, su gracia te va a sostener. La gracia te sostiene cuando los problemas que tú experimentas son injusticia o sufrimiento inocente. Y la gracia que sustenta es el poder para enfrentar los miedos y para enfrentar también la realidad, porque hay momentos en donde nos equivocamos, en donde fallamos, hay momentos en donde nos sentimos amenazados por las circunstancias, por personas o por el medio, por el contexto. Cuando eso sucede, tú escuchas la palabra de Cristo que dice, la palabra de Dios que dice a través del profeta Isaías. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No temas, porque yo estoy contigo. Muchas veces cuando estamos en sufrimiento, nos apanicamos por el miedo, pero es cierto que no alcanzamos a mirar el plan de Dios. Cuando estamos dentro de Él, no miramos en qué terminarán las cosas, a dónde nos lleva Dios, qué espera de nosotros, qué pasará. Solo su gracia nos sostiene.
Un momento porque olvidé conectar mi computadora y está a punto de colapsar. Un segundo, por favor. Bueno, pues aprovechando que el maestro está atendiendo esa necesidad, pues hermanos, les pido formulen sus preguntas si es que las tienen. Desde la primer clase que tuvimos, esta es la última. Yo creo que algunos de nosotros tenemos pues en claro algunos puntos, pero también quizá algunos que también puede ser posible que haya cierta duda para aprovechar también al maestro. Y aquellos que están como candidatos al bautismo que en mi congregación tengo, pues de la misma forma les pido, por favor, si hay alguna duda, por eso está el maestro aquí también para hacerlo. Ya regresó el maestro, así es que adelante, hermano Ausencio. Sí, ya regresé, Antonio. Disculpen. Olvidos son olvidos. Eh, es la parte final. ¿Qué hace usted cuando no puede solucionar un problema que no tiene solución? Es soltarse en las manos de Dios. ¿Qué hace cuando no puede resolver un acertijo irresoluble? ¿Qué hace cuando no puede cambiar una circunstancia inmutable? ¿Qué hace cuando no puede controlar algo que le duele profundamente en su vida? Nos soltamos en la gracia de Dios. ¿Cómo conseguimos la gracia sustentadora? Aférrese a las promesas de Dios. Aférrese a la fidelidad de Dios. Apóyese en el pueblo de Dios, en la familia espiritual. Llene su mente con la palabra. Lea, medite, aprenda, memorice la palabra. Relaciónese con el Dios de la palabra y clame a Dios. Y siga confiando que Él es fiel. Y las últimas preguntas. ¿Dónde necesita la gracia sustentadora de Dios hoy? ¿En qué aspectos de su vida está desanimado y se siente renunciando? ¿Está siendo tentado en algo? ¿Por algo? ¿Es golpeado y no puede liberarse de una tentación? ¿O acaso está cansado y dice, no creo que me pueda poner en pie? ¿Está bajo tensión en pruebas y problemas que no puede arreglar? No importa lo que está pasando, la gracia le sostendrá si usted lo permite, porque esta es la afirmación. El que comenzó la buena obra, la completará. El Dios en el que usted inicia el proceso de transformación, la completará. Él le llevará hasta el final. Que Dios nos bendiga y nos siga sosteniendo cada día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermano Ausencio. Si tienen algunas preguntas o algunas inquietudes, pueden hacerlo. Por lo pronto un cuestionamiento que me hicieron entre semana a través de WhatsApp alguien. Referente, hermano Ausencio, sobre la Iglesia de Dios antiguamente, pues abarcaba lo que era el estudio de los puntos de fe. Platicaba yo con este hermano, diciéndole que, pues bueno, en medio de la plática, en medio de esta clase, de estas 3 sesiones, pues tocamos bastantito los puntos de fe, que es referente a lo más básico, es la santidad, ¿verdad? La edificación que tenemos por parte de la lectura de la Biblia,
el apoyo moral también que tenemos, pero pues bueno, antes era más sistemática la preparación, ¿verdad? Y yo creo que como quiera tuvimos muy bien acertados los puntos de una forma expositiva en medio de la clase, pero sí recuerdo ese momento, ¿verdad? Donde teníamos de lectura esa forma de tener la preparación prebautismal. Así Ujú. es que le hago patente ese comentario que me hicieron también. Sí, opino que antes era más dogmático, hoy es más experiencial, recordando que no es el dogma el que salva, lo que salva es la experiencia. No estamos en contra de los puntos de fe. Los puntos de fe son nuestra identidad, es la manera de entender a Dios, es la ah, doctrina que nos ubica en el camino, pero creemos que el punto inicial debe estar sobre todo en la experiencia en la experiencia de fe, tanto de confiar que Dios perdona nuestro pasado, como de confiar que Dios caminará con nosotros en el futuro y que parte de la madurez, parte del crecimiento que viene después del nuevo nacimiento, tiene que ver con el conocimiento amplio de la doctrina, por supuesto. Eh, sí, no, no sé si solo lo señalo como que es un cambio de enfoque, no es dejar de lado algo, la doctrina, solo es el cambio de enfoque. ¿Por qué? Porque algunas veces uno dice, es que me voy a bautizar porque ya conozco todas las doctrinas, conozco todos los puntos de fe. El punto es de que nos damos cuenta que podemos conocer los puntos de fe y no conocer al Dios del que hablan los puntos de fe. Y creo relevante el enfatizar la experiencia y luego extendernos hacia la amplitud de toda la doctrina. Porque será parte de la vida de santidad. Para nosotros implica, ¿verdad? La vida de santidad. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún cuestionamiento? Como lo dicen, hable ahorita o calle para siempre. Adelante, ¿alguna pregunta? Si Bueno, ¿hay alguien no más? tiene Adelante. pregunta o Comentario, hermana. nomás quiero También, hacer adelante. nomás quiero hacer un comentario, hermano, ¿ok? A mí me llamó mucho la atención sobre la tentación y en mí yo pienso que la tentación es una prueba de nuestra fe en Dios, porque voy a tener muchas tentaciones a lo largo de la vida, pero si no tengo fe en Dios, yo voy a caer. En cambio, si Dios me sustenta, si tengo la gracia de Dios, yo voy a pasar todas esas pruebas con la fe en Cristo ah, y en Jehová. Estoy segura que yo puedo pasar esas pruebas. Para mí, eso es la tentación. Gracias, hermano. Sí, hermana, muchas gracias. La tentación vista desde la condición humana es la tendencia a, como a romper una vida, ¿verdad? Es la posibilidad de destruir y aniquilar un camino de fe. Pero visto desde la fe, es decir, visto desde Dios, confiarnos en Dios, es el camino de madurez, ¿verdad? Es el camino de crecer, porque uno va creciendo en medio de las circunstancias. Una fe que no es probada no es confiable. Bueno, muchas gracias.
Hay una pregunta que me están haciendo también al grupo. Hermanos, pueden hacérsela al maestro también. Hermano, la pregunta dice, me la envían por WhatsApp, de que si Dios tienta o prueba. Bueno, yo creo que tenemos bíblicamente la respuesta en eso, ¿verdad? Que Dios no. Sí, Pero adelante si tiene algún comentario ok. sobre esto. ¿No? Sí, en los textos bíblicos la mejor forma de definirlo es que Dios pone a prueba. Dios pone a prueba, porque el término tentar es la idea de mostrar algo para seducir, mostrar algo a base del engaño para hacer caer a una persona. Dios no hace esto, esto lo hace el diablo. El diablo tienta para seducir, para engañar, para hacer que una persona defeccione. Dios pone a prueba porque Dios es directo. Dios sí permite la prueba porque Dios pone a prueba a Abraham. Dios permite las pruebas a Jesús, pero no es para luego celebrar la caída de esa persona, sino es para ver la calidad de su fe, como es también la prueba a Job. Dios quiere ver esa calidad de fe. Entonces, Dios permite la prueba mientras que el diablo tienta. Cuando Dios prueba, es para purificar. Cuando el diablo tienta, es para hacer caer al ser humano, a la persona. Entonces sería una forma de hacer la diferenciación. Lo que pasa es que sí, los textos muchas veces en la traducción no hacen esa distinción y sobre todo la Reina Valera que pone la idea, ¿verdad?, de que Dios tienta. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos pongas a prueba, dice una traducción contemporánea. Esa sería una opinión para diferenciarlo. Muchas gracias, maestro. En el chat, Juan dice, muy buena clase, con bastantes puntos a tomar en cuenta y para compartir de igual manera. Muy buenas herramientas. Gracias, hermano Ausencio. Hermanos, pues si ya no hay más comentarios o preguntas, ¿a alguien más dando la última oportunidad? Abra sus micrófonos. Por mientras voy a ponerle aquí al maestro unas fotos que lo van a hacer recordar, hermano. A ver Me van a si hacer se reír, ve me por van a ahí. hacer tener nostalgia. A ver, usted dígame ahí al chat, hermano. ¿Ya las vio? ¿Sí salieron, hermanos? Esas fotos son hace 30 años, hermano. Estabas Hace 30 joven. años. Todavía recuerdo ese momento, dice. Cuando entré a su oficina, el maestro Ausencio fue director del seminario en el 95. Este, Recuerdo que entré a su oficina con mi cámara, él estaba estudiando. Le dije, maestro, una foto y rapidito lo pesqué infragante. Y ahí está el maestro hace 30 años. Espero este, lo guarden por ahí. Algunos añitos, hermano. Algunos añitos y ahorita las descargo. Muchas gracias. Te las mando como quiera, hermano, por No, ya, WhatsApp. Tengo ya está bien, otras más. gracias. Sí. Bueno, hermanos, pues si no hay más preguntas o comentarios, le doy de antemano las gracias al hermano por aceptar la invitación. Desde que lo conocí siempre ha sido una bendición para mí. Yo lo conocí a los 19 años. Cuando llegué al seminario, él era el director del seminario. Sus consejos, su palabra, su amistad que me brindó cuando yo tenía esa edad, su cobijo. Antes el seminario estaba en Cuernavaca, yo viajé de Monterrey a Cuernavaca. Pues a esa edad sí era bastante complicado, pero sentí el amor fraterno
todos, incluyendo del director, que en ese entonces era mi hermano. Y pues estoy muy agradecido con ello. Ya pasaron 30 años y aquí seguimos, hermano, por la gracia de Dios, La trabajando para gracia de su... Dios, la que nos rescató y la que nos sostiene hasta ahora. Así es. Y pues si no hay más, hermanos, algunas palabras para el hermano o escríbalas en el chat. Abro el micrófono también al pastor Gabriel Pérez para algún comentario, quiera agregar algo también. Bueno, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro, hermano. Bueno, pues quiero también agradecer a nuestro hermano Ausencio. Pues en realidad yo no lo conozco tanto como Antonio, ¿verdad? Que hace muchos kilos, perdón, años que lo conoce. Yo al hermano lo conozco, al hermano Ausencio, ya no recuerdo, pero también ya tiene varios añitos. Y siempre ha sido de mucha bendición el escucharlo, el leerlo. Acá entre nos, yo creo que ha sido uno de mis maestros favoritos y también a quien me gusta mucho leerlo. Anteriormente leía más El abogado de la Biblia de México y mi hermano Ausencio, pues siempre para mí fue un placer leerlo. Me ha tocado compartir predicaciones, ¿verdad? Que me han llegado de lo que él ha escrito y pues hermano Ausencio ha sido de mucha bendición esta clase y le agradezco mucho. Gracias. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente. Abrazo para ti y tu familia. Gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir, hermanos, no sin antes anunciarle que el próximo año tendremos los planes también de traer otra vez a mi hermano Ausencio, si así están las fechas que coincidan con también su agenda de él. Y primeramente Dios también vamos a tratar algunos puntos bastante bonitos, ¿verdad? Referente a aquellas fechas que se aproximan, los bautismos, la Santa Cena. Yo creo que sería bastante bueno el plan que formulemos. Muchas gracias, hermano Gabriel Pérez, también por unirnos las congregaciones y ser tan edificantes estos momentos. Voy a pedirle que él mismo sea el que nos despida, mi hermano pastor Gabriel Pérez, pues nos dé esa bendición por parte de Dios. De mi parte, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por conectarse, aquellos que estuvieron atendiendo la invitación que como pastor les hice para poder fortificar su fe, su vocación de cristiano, su llamamiento al bautismo. Pues muchísimas gracias de antemano, se los agradezco y valoro mucho su respuesta. Héctor, Fanny, Elizabeth, Silvia, que por ahí estaba, no sé si está, Rosa. Bueno, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Adelante, hermano Gabriel. Gracias, hermano Antonio. De igual manera le agradezco a mis hermanos de la Iglesia Roca Eterna por su asistencia. Siempre es para mí mucha alegría el poder mirarlos aquí en la clase. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque eh, en lo personal, Señor, ha sido de mucha bendición. Así también lo sé que es para mis hermanos el ser parte de esta clase. Te damos gracias. También te rogamos, Señor, que sigas siendo con nuestro hermano Ausencio, Señor, que él pueda seguir siendo de mucha bendición para muchos hermanos, Señor. Gracias por su vida, gracias por todo su ministerio, Señor, que ha alcanzado a muchos, Señor. Y hoy en esta última clase, Señor, también ha sido de mucha bendición, Señor. Gracias. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que van a escuchar esta clase, a los que la hemos escuchado, que tú sigas, Señor, cumpliendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Danos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Danos la valentía, Señor, también para seguir caminando, Señor. Gracias porque tú nos acompañas, gracias porque tú vas con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor. Permítenos descansar en esta noche y mañana poder levantarnos para seguir con nuestras labores, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Abran sus micrófonos, hermanos, para saludarse y despedirse. Pasa voz a todos. Feliz noche. A vos Vos pasa, paz. hermanos. Bendiciones para todos. Un abrazo. Pasa vos, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Dios los igualmente. guarde. hermano.